Capítulo 15. Determinación, Goku. Goku. La voz de Rías me sacó de mis pensamientos. Rías, ¿qué sucede? Te quedaste ahí por un buen tiempo. ¿Estás bien? Parpadeé, dándome cuenta de que había estado completamente inmóvil. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que terminó la pelea. Mi cuerpo aún se sentía tenso, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos que no quería enfrentar. Rías me miraba con preocupación, y por un momento pensé en simplemente decirle que estaba bien. Pero, no lo estaba. No podía estarlo. Ella pareció notar mi silencio, así que suavizó su tono. Si es algo delicado, no tienes que decirme. Respeto tu privacidad. Solo, quería asegurarme de que estés bien. Tomé aire profundamente y solté un suspiro pesado. No quería hablar demasiado de mi vida, pero tampoco podía simplemente ignorar lo que había pasado. Yo, soy de otro mundo. Otra dimensión, creo. Los ojos de Rías se abrieron levemente, pero no parecía sorprendida, como si ya hubiera sospechado algo. Otra dimensión. Asentí. Y Zelle también. El solo mencionar su nombre hizo que mi pecho se sintiera pesado. Se suponía que debía ser derrotado. No por mí, sino por alguien más. Le dejé esa responsabilidad porque sabía que era capaz. Pero ahora, parece que falló. Mi voz se quebró un poco al final, y apreté los puños. Si Zelle sigue con vida, eso solo significa una cosa. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas, pero al final solo solté la verdad. Mis amigos, todos ellos, probablemente murieron. El silencio que siguió fue sofocante. Rías me miró fijamente, y por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de empatía y dolor. Goku no sabía qué más decir. Yo tampoco. Había enfrentado la muerte muchas veces. Había perdido amigos antes. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, no estuve allí. No lo vi con mis propios ojos. No supe cómo ocurrió. Solo podía imaginarlo. Y eso era lo peor de todo. Rías lo observó con preocupación. Goku apenas se movía, su mirada perdida en algún punto lejano. Parecía que el peso del mundo había caído sobre sus hombros. Sin pensarlo demasiado, se acercó y lo abrazó. Sintió como su cuerpo se tensaba al principio, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de consuelo. Pero poco a poco, su rigidez desapareció y, por un instante, simplemente se permitió estar ahí, en silencio. Después de unos segundos, se separó lentamente. Gracias, Rías. Pero, necesito algo de tiempo. Ella asintió con suavidad. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que no estás solo. Goku no respondió. Solo se elevó en el aire y desapareció, dejando atrás a Rías con una mirada preocupada. Al llegar a casa, Goku se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Su respiración aún era pesada. Su mente no podía dejar de repetir lo que había ocurrido. Zelle sigue vivo. El simple hecho de pensar en eso hacía que su sangre hirviera. Quería ir tras él en ese mismo instante. Quería matarlo. Pero sabía la verdad. Y la verdad dolía. No soy lo suficientemente fuerte. Apretó los puños con rabia. Por primera vez en su vida, sintió una impotencia que le resultaba insoportable. Había enfrentado enemigos más fuertes antes, pero siempre había una salida, siempre había una forma de superarse. Pero esta vez, había llegado con su poder actual, y no había sido suficiente. Zelle tenía ventaja. Y esa ventaja solo crecería si no hacía algo al respecto. Lo haré pagar, murmuró entre dientes, su voz cargada de furia. No importaba cuánto tiempo tomara. No importaba qué tuviera que hacer. La próxima vez, no le daría ninguna oportunidad. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta dentro de él. Pero justo cuando pensó que solo le quedaba la venganza como motivación, otra imagen apareció en su mente. Rías. El pensamiento lo desconcertó. ¿Por qué ella? Conocía el sentimiento de querer a alguien. Sabía lo que era preocuparse por sus amigos, por su familia. Pero con ella, había algo diferente. Algo que no entendía. Era cálido, pero extraño. Familiar, pero desconocido. ¿Por qué sintió eso cuando pensó en ella? No tenía respuesta. Y eso lo frustró aún más. Sacudió la cabeza. No era momento para pensar en eso. Se puso de pie lentamente, con una única idea clara en su mente. Si Zelle regresaba, estaría listo. Ganaré en el siguiente enfrentamiento.
El sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros en la distancia eran lo único que rompía el silencio. Goku estaba de pie junto a un lago, observando su reflejo en la superficie. Había venido aquí para despejar su mente, pero la imagen que le devolvía el agua no le traía respuestas, solo más preguntas. ¿Cómo me hago más fuerte? El pensamiento lo perseguía sin cesar. Su entrenamiento hasta ahora había sido intenso, pero no suficiente. Cell era más fuerte. Y si quería vencerlo, tenía que encontrar una forma de superar sus límites. Mientras cavilaba en esto, notó una presencia cerca. A unos metros de distancia, un hombre estaba sentado tranquilamente en una roca, sosteniendo una caña de pescar. Su cabello era corto y rubio, y vestía un abrigo negro. Pero lo que más llamó la atención de Goku fue la energía que emanaba de él. Es igual a la de Reinaré. El hombre lo notó y sonrió con naturalidad. Vaya, no esperaba encontrarme contigo aquí. Goku entrecerró los ojos. No sentía malas intenciones en él, pero no bajó la guardia. El hombre tiró suavemente de su caña de pescar y suspiró. Tienes razón en estar alerta. Después de todo, soy un caído, igual que Reinaré. Goku se acercó un poco más. ¿Quién eres? Azazel. El nombre no le decía nada, pero algo en la forma en que lo dijo le hizo pensar que no era un cualquiera. Azazel sonrió de lado. He oído de ti, Goku. Has causado bastante revuelo desde que llegaste. Y más importante aún, hiciste algo que me llamó la atención. Goku frunció el ceño. ¿Qué cosa? Azazel miró el agua con expresión pensativa antes de responder. Dejaste vivir a Reinaré. El Saiyajin no respondió de inmediato. No esperaba que alguien mencionara eso. Azazel soltó una pequeña risa. Esa chica siempre fue fácil de manipular. Muy influenciable. Solo seguía órdenes sin pensar en las consecuencias. Hizo una pausa y giró su mirada hacia Goku. Si hubiera seguido por ese camino, habría muerto. Goku cruzó los brazos, escuchándolo con atención. No suelo matar si no es necesario. Pero tampoco pensé mucho en ello. Azazel sonrió de nuevo. Pues te lo agradezco. No porque me importe demasiado, sino porque detesto ver cómo los jóvenes desperdician sus vidas en cosas sin sentido. Goku no respondió de inmediato. Aún no sabía qué pensar de este hombre, pero algo en su actitud despreocupada le resultaba extrañamente sincero. El lago seguía en calma, pero la conversación apenas comenzaba. El sonido del agua golpeando suavemente la orilla del lago llenaba el silencio entre los dos. Goku miró a Azazel con seriedad. Había algo en él que lo hacía diferente de los demás caídos que había conocido. No parecía alguien que actuara por odio o ambición, más bien, parecía un tipo que simplemente observaba las cosas desde las sombras. Necesito un consejo. Dijo Goku finalmente. Azazel arqueó una ceja con curiosidad. ¿Tú, pidiendo consejo? Vaya, esto es un honor. Goku no sonrió. Su mente estaba demasiado nublada como para bromear. Tengo sentido regresar a pelear. Confesó, con los puños apretados. Cada parte de mí me dice que lo haga. Pero si lo hago ahora, sé que perderé. Azazel lo miró en silencio durante unos segundos. Luego, dejó su caña de pescar a un lado y se estiró un poco. Antes de que sigas, dijo con un tono despreocupado, debo decirte que vi todo lo que pasó. Goku abrió un poco los ojos. ¿Viste la pelea? Azazel asintió. Cada segundo. Desde el momento en que ese ser apareció hasta cuando fue arrastrado por esa distorsión en el espacio. El Saiyajin se quedó en silencio. No sabía cómo sentirse respecto a eso. Y dime, ¿qué piensas? Azazel lo observó con una expresión que Goku no pudo descifrar. Que estás aterrorizado. El aire se volvió pesado. Goku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era miedo a Azazel, sino a lo que acababa de decirle. No tengo miedo. Respondió en voz baja, casi como un reflejo. Azazel sonrió. ¿No? Entonces, ¿por qué dudas? Goku no respondió. Piénsalo, Goku. Continuó Azazel, ahora con un tono más serio. Si solo fuera ira, si solo fuera sed de venganza, ya habría salido corriendo a buscarlo sin pensarlo. Pero algo te detiene. El Saiyajin desvió la mirada. Sabía que tenía razón. No se trataba solo de poder. No era solo la diferencia de fuerza. Era el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro qué estaba peleando para proteger. Azazel vio la duda en su rostro y sonrió con comprensión. Déjame preguntarte algo.
¿Qué es lo que realmente quieres hacer? No por venganza. No por deber. Solo tú. ¿Qué deseas? Goku apretó los dientes. No tenía una respuesta clara. La imagen de sus nuevos amigos apareció, pero en lo más profundo de su mente, la imagen de Rías volvió a aparecer. Y con ella, una sensación extraña que aún no entendía. El aire alrededor del lago parecía más denso. Goku miró el agua, evitando la mirada de Azazel. No lo sé. Murmuró después de un largo silencio. Azazel chasqueó la lengua. Vaya, eso sí que es raro. Siempre pensé que Son Goku era simple cuando se trataba de pelear. Un enemigo aparece, se hace más fuerte si lo derrotan. Pero tú, se inclinó un poco hacia adelante, pareces estar atascado. Goku cerró los ojos con frustración. Sí. Estaba atascado. Cada vez que intentaba convencerse de que solo necesitaba más poder, algo lo detenía. La imagen de Rías seguía volviendo a su mente. Esa sensación extraña. Esa que no entendía. ¿Por qué ella? Sabía lo que era preocuparse por alguien. Había sentido eso por sus amigos, por Gohan, por Chi-Chi. Pero esto era distinto. Era un calor diferente en el pecho, algo que lo inquietaba más que la misma idea de pelear contra Cell otra vez. Te lo diré de forma sencilla, chico. Continuó Azazel, viendo que Goku seguía sumido en sus pensamientos. Si no sabes qué hacer, entonces es porque aún no has definido lo que quieres proteger. Goku lo miró. Pero ya lo perdí todo, ¿y tus amigos, aquellos que pertenecen al grupo de Rías? Preguntó viendo cómo Goku reaccionó a este último nombre. No lo sé. Azazel se encogió de hombros. ¿De verdad crees eso? Porque por la forma en que reaccionaste cuando mencioné a Rías, parece que hay algo más. Goku sintió un ligero escalofrío. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Azazel rió entre dientes. Oh, vamos, hasta alguien como yo puede notarlo. No entiendes lo que sientes, ¿verdad? Goku frunció el ceño. Eso no importa ahora. Lo único que importa es vencer a Cell. Azazel suspiró y tomó su caña de pescar de nuevo. Claro, sigue diciéndote eso. Pero antes de salir corriendo a entrenar como un loco, piénsalo bien, el ángel caído lanzó la línea de pesca al agua y sonrió. ¿Peleas solo por derrotar a Cell, o porque quieres proteger algo? Goku apretó los puños. La imagen de Rías volvió a aparecer en su mente. Pero esta vez, no la apartó. Goku se quedó en silencio. El viento soplaba suavemente sobre el lago, pero dentro de él, todo era un torbellino de emociones. Esa sensación, era extraña. No la entendía del todo, pero tampoco podía ignorarla. Amor. Bulma lo había mencionado una vez, hace muchos años. Él nunca le prestó mucha atención en su momento, no porque no le importara, sino porque simplemente no entendía lo que significaba. Pero ahora, su corazón latía más rápido de lo normal cuando pensaba en Rías. No era como la preocupación que sentía por Gohan, ni la responsabilidad que tuvo con Chi-Chi en el pasado. Su única razón por la que estuvo con ella era porque se lo había prometido, incluso aquella vez se había olvidado de eso, y si bien le tenía cariño a Chi-Chi, su relación la vio muy apresurada. Sin embargo, esta vez era algo más, algo diferente. Pero, ¿por qué? Había estado con alguien antes. Sabía lo que era estar casado, formar una familia. Entonces, ¿por qué Rías hacía que sintiera algo distinto? Era confuso. Inquietante. Parte de él se decía que no debía pensar en esto. No ahora. Tenía un enemigo que derrotar, un propósito que cumplir. No podía distraerse con sentimientos que ni siquiera entendía. Pero, otra parte de él no podía ignorarlo. No podía ignorarla. Goku cerró los ojos con frustración. Azazel lo observó con una sonrisa de lado, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando dentro de él. ¿Complicado, eh? Goku abrió los ojos y lo miró. Azazel se encogió de hombros. No es tan raro. Es natural. Esos sentimientos que tienes, no son una debilidad, ¿sabes? El Saiyajin suspiró. No tengo tiempo para pensar en esto ahora. Azazel sonrió con diversión. Oh, claro. Siempre puedes ignorarlo. Enterrarlo. Fingir que no existe. Su mirada se afiló un poco, pero tarde o temprano, tendrás que enfrentarlo. Y cuando lo hagas, será mejor que estés listo. Goku no respondió. No sabía si quería estar listo para eso. Goku miró a Azazel por un momento más, pero no encontró palabras para responderle. El ángel caído solo sonrió y tomó su caña de pescar de nuevo. Si alguna vez quieres hablar otra vez, ven a este mismo lugar.
dijo con naturalidad. No soy el mejor consejero, pero puedo escuchar. Goku asintió levemente, sin decir nada más. Luego, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar lejos del lago. El sonido del agua quedó atrás, pero su mente seguía inquieta. ¿Tenía derecho a querer a alguien otra vez? Lo había perdido todo. Su mundo, sus amigos, su familia, incluso su propio propósito. Entonces, si ya no tenía nada, ¿podía permitirse desear algo más? Sus sentimientos chocaban entre sí. ¿No estaba bien, o sí? Apretó los puños mientras caminaba. No sabía la respuesta. Pero, por alguna razón, sabía que tenía que resolverlo ese día. Goku regresó a casa con la mente aún nublada. Caminaba con las manos en los bolsillos, perdido en sus pensamientos. Pero cuando se acercó a la entrada, una voz lo sacó de su trance. Goku. Antes de que pudiera reaccionar, Akeno apareció frente a él y, sin dudarlo, lo abrazó con fuerza. Goku parpadeó, sorprendido. Podía sentir su calor, la preocupación en su agarre. ¿Nos tenías preocupadas?, susurró ella, sin soltarlo. Goku no supo qué decir. Solo levantó una mano y la puso torpemente sobre su espalda. Akeno se aferró un poco más a él, cerrando los ojos. Rías, que venía detrás, se detuvo al ver la escena. Sus ojos se afilaron un poco. Akeno ya no lo disimulaba. No era solo preocupación. Rías lo supo en ese instante. Akeno estaba enamorada de Goku. Apretó los labios, sin decir nada, solo observando. Después de un momento, Akeno finalmente se separó, aunque sus manos seguían sobre su pecho, como si no quisiera soltarlo del todo. Tienes que dejar de hacer esto. Le dijo con una sonrisa suave, pero sus ojos mostraban lo preocupada que realmente estaba. Lo siento. Solo necesitaba despejar mi mente. Respondió Goku con sinceridad. Rías finalmente se acercó, su expresión volviendo a la calma. Si es algo que no quieres compartir, lo respetaré. Pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaremos. Goku asintió, agradecido. Pero mientras miraba a Rías, volvió a sentirlo. Ese sentimiento extraño. Y ahora, al ver a Akeno actuar de esa manera con él, algo más se agitó en su interior. No sabía qué era. Pero cada vez le costaba más ignorarlo. Rías suspiró y cruzó los brazos, cambiando de tema. Después de que te fuiste, el emperador blanco apareció. Goku levantó una ceja. ¿El emperador blanco? Valí Lucifer. Respondió Akeno, aún con una mano sobre su pecho. El poseedor del Albión, el dragón celestial blanco. Goku no entendió del todo, pero lo que le importó fue lo siguiente que dijo Rías. Se llevó el cuerpo de Cocabiel. El Saiyajin frunció el ceño. ¿Para qué? No lo sé. Admitió Rías. Pero su expresión era extraña. Goku sintió un escalofrío. Algo en esa historia no le gustaba. Pero antes de que pudiera preguntar más, Rías lo miró fijamente. Ahora dime algo, Goku. Su tono cambió. Goku sintió la tensión en el aire. ¿Qué hacía Otis ahí? El Saiyajin sintió un peso caer sobre él. No había manera de evitarlo. Rías y los demás estaban empezando a notar que él atraía problemas demasiado grandes. La situación ya era bastante tensa, pero las cosas se salieron completamente de control cuando Otis apareció de la nada, comiendo una dona. No pertenezco más a la Brigada del Caos. Dijo con su voz neutral mientras masticaba. Todos en la sala se quedaron en silencio. Rías parpadeó. Akeno ladeó la cabeza con curiosidad. Reinaré estaba demasiado ocupada jalando el brazo de Goku para procesar la información. Goku, en cambio, se giró hacia Otis con una ceja levantada. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Otis tomó otro bocado de su dona y, sin inmutarse, dijo. Ahora soy tu contratista. Un crujido se escuchó en la habitación. No fue el de la dona. Fue el sonido del cerebro de Rías intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Su voz salió más aguda de lo normal. Akeno dejó de jalar a Goku y simplemente observó la escena con una sonrisa divertida. Reinaré, por otro lado, soltó a Goku de inmediato y señaló a Otis con el rostro pálido. Tu contratista. ¿Cómo demonios pasó eso? Otis terminó su dona y lamió un poco de azúcar de sus dedos antes de responder con calma. Goku es fuerte. Me agrada. Ahora lo ayudaré a pelear. Un silencio sepulcral llenó la sala. Rías finalmente reaccionó. Eso no es algo que puedas decidir así de la nada. Otis la miró fijamente. Sí puedo.
No, no puedes. Sí puedo. Goku levantó las manos para calmar la situación. Oigan, tampoco es para hacer un escándalo, Akeno rió suavemente. Ahora parece que Goku tiene un dragón celestial y a dos chicas peleando por él. ¡Qué situación más interesante! Reinaré chasqueó la lengua y volvió a sujetar el brazo de Goku. Yo llegué primero. ¿Oh, sí? Akeno tomó el otro brazo de Goku con una sonrisa maliciosa, entonces deberíamos compartirlo, ¿no crees? Reinaré gruñó y apretó más fuerte. Otis, sin entender del todo lo que estaba pasando, tomó un tercer brazo. Lo cual era raro, porque Goku solo tenía dos brazos. Todos miraron a Otis. Ella solo masticaba otra dona. Goku miró su brazo. Otis, ¿qué estás agarrando? No sé. Pero parecía importante. Akeno y Reinaré se apartaron de inmediato. Rias se masajeó la cabeza y suspiró profundamente. Voy a necesitar algo más fuerte que té después de esto. Después de la pequeña escena de confusión con Otis, Goku sintió que ya no podía seguir ocultando lo que realmente sentía. Se apartó del grupo un poco y miró a Rias, que aún estaba tratando de calmar la situación. Su mirada era seria, pero en su interior, una batalla más profunda estaba ocurriendo. No podía seguir callando. Rias, ¿podemos hablar a solas? Dijo Goku con voz suave, pero firme. Rias, notando el tono en sus palabras, asintió sin dudar. Akeno y Reinaré, aún algo desconcertadas, observaron cómo ambos se retiraban a un rincón tranquilo de la casa, alejados de la multitud. La atmósfera era pesada, como si todo lo que había ocurrido hasta ahora fuera solo un preludio a una revelación más importante. Una vez a solas, Goku no tardó en hablar. Rias, hay algo que necesito contarte. Algo que no he dicho a nadie. Su voz temblaba ligeramente mientras comenzaba a abrir su corazón. Rias, que siempre parecía ser la persona fuerte en momentos de crisis, lo miró con ojos llenos de comprensión. La expresión de Goku, tan seria y vulnerable, hizo que su corazón se apretara un poco. Yo, estaba casado. Dijo, con la mirada al suelo. Tenía una familia, tenía amigos. Pero ahora lo he perdido todo. El silencio se apoderó del aire entre ellos, y Goku pudo sentir cómo la carga de esas palabras lo aplastaba más que cualquier batalla. Nunca le había contado a nadie lo doloroso que había sido perder a su familia. Pero Rias, sorprendentemente, no parecía asustada ni rechazada. Rias no mostró ninguna sorpresa, sino más bien una calma profunda que pareció relajarlo un poco. Lo siento mucho, Goku. Dijo, suavemente. Lo siento. Goku alzó la cabeza, sorprendido por su reacción. ¿No estás molesta o confundida? Rias lo miró con una sonrisa triste, pero sincera. No, Goku. No me molesta. Tomó una pequeña pausa. Te respeto mucho más ahora. Gracias por confiar en mí y contarme tu verdad. Goku no podía creer lo que escuchaba. Nunca antes había tenido a alguien que lo mirara así, como si su dolor no fuera un peso, sino una parte legítima de su vida. Rias, realmente, no sé qué hacer ahora. No tengo nada. Estoy solo, y me duele más de lo que puedo describir. Rias bajó la mirada, tratando de controlar lo que parecía una creciente emoción. Luego, en un impulso, extendió su mano hacia él, tocando su brazo con suavidad. Goku, yo te lo agradezco mucho, de verdad. Me has mostrado una parte de ti que nadie más conoce. Su voz tembló ligeramente mientras sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas no derramadas. Nunca había visto una parte tan vulnerable de ti. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Rias, y antes de que pudiera contenerlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se cubrió los ojos con la mano para detenerlas, pero Goku notó que su emoción era palpable. Rias, dijo, sin saber qué más agregar. Rias no pudo evitarlo. Nunca había pensado que se enamoraría de alguien como Goku. Pero las palabras que él le había confiado, la forma en que él había abierto su corazón, hicieron que su propia barrera se rompiera. Yo, te amo, Goku. Las palabras salieron de su boca casi en un susurro, pero con una claridad impresionante. Lo he intentado ocultar, pero no puedo más. Desde el momento en que llegaste aquí, desde que comenzamos a hablar, algo en mí cambió. Y ahora, con todo lo que has compartido conmigo, me doy cuenta de que nunca podré amar a nadie más. Goku se quedó quieto, sin palabras, mientras Rias sollozaba ligeramente, sus lágrimas cayendo sin control ahora. Lo siento, no quería hacer esto. Pero, lo necesitaba decir.
Goku, aún sorprendido, se acercó lentamente a ella y, sin pensarlo, la abrazó. No sabía qué más decir, no tenía palabras para consolarla, pero sabía que, en ese abrazo, ella encontraría algo de consuelo. Rías, susurró en su oído. Lo siento mucho. Pero yo también tengo sentimientos que no sé cómo manejar. Rías tembló un poco, sorprendida por las palabras de Goku. ¿Sentimientos? Sí, siento algo extraño, algo que no entiendo bien. Goku se separó un poco, viéndola directamente a los ojos. Nunca había sentido esto antes, pero contigo, todo es diferente. No sé si esto es lo que tú sientes, pero, Rías lo miró fijamente, su rostro empapado por las lágrimas, pero con una sonrisa que finalmente apareció en su rostro. No importa lo que pase, Goku. Dijo suavemente. Lo único que importa es que ahora sabes lo que hay en mi corazón. Y estoy feliz de que hayas confiado en mí. Goku, aún en shock por todo lo que acababa de suceder, sonrió tenuemente y la abrazó con más fuerza. Aunque no entendía del todo esos sentimientos, había algo en su pecho que le decía que, tal vez, era hora de empezar a entender lo que significaba volver a conectar con alguien. Rías, con el rostro aún brillante por las lágrimas, miró a Goku con una intensidad serena. La luz de la sala parecía atenuarse en su alrededor, como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos en ese momento. Goku, dijo con voz firme pero llena de ternura. Si es necesario, te esperaré hasta la eternidad. No importa cuánto tiempo pase, no voy a cambiar lo que siento. Las palabras le calaron hondo. Rías estaba dispuesta a esperarlo, a pesar de todo, a pesar de las dificultades que parecían inalcanzables. Goku, aún luchando con sus propios sentimientos, sentía que esas palabras tocaban algo dentro de él que no podía ignorar. Ella lo aceptaba, incluso con todo lo que había perdido, con todas las cicatrices de su vida. Y por un momento, todo en él parecía calmarse. Pero antes de que pudiera responder, Rías dio un paso hacia él, y sin previo aviso, lo besó. El gesto fue suave, delicado, pero cargado de toda la intensidad de lo que había sido dicho. Era un pacto sellado con un beso. Goku, sorprendido al principio, no pudo evitar sentirse abrumado. ¿Qué significaba esto para él? Sentía que el mundo entero se desvanecía mientras la besaba. En su mente, las dudas y la confusión parecían desvanecerse un poco, aunque la preocupación seguía siendo fuerte. Sabía que Cell seguía siendo una amenaza. Su corazón se debatía entre el amor por lo que acababa de descubrir en sí mismo y la urgencia de lo que todavía tenía que hacer. Cuando finalmente se separaron, Goku respiró hondo y se apartó ligeramente. El peso de la realidad regresó rápidamente. Aunque Rías había compartido sus sentimientos, él sabía que aún tenía mucho por hacer, cosas que no podían esperar. Rías, aún tengo cosas que debo hacer. Su voz estaba cargada de gravedad. Cell no se ha ido. Dudó por un momento. La Tierra. Lo que dijo Cell me hace pensar que la Tierra ya no existe. Rías lo miró, sin hablar, permitiéndole procesar sus palabras. Goku, con el puño apretado, continuó. La Tierra que conocía, mis amigos, todo parece perdido. Pensó por un momento en lo que Cell había dicho, las palabras que resonaban en su cabeza. Si Cell destruyó la Tierra, entonces todo lo que conocía, está en ruinas. El dolor lo atravesó nuevamente. La pérdida de la Tierra, la posibilidad de que sus seres queridos hubieran desaparecido. Sin embargo, había algo más en su mente, una chispa de esperanza que todavía no podía dejar ir. Aún quiero hablar con mis amigos. Aunque, no sé si sea posible. Dijo con tristeza. Si hay alguna manera de regresar, al menos quiero despedirme de ellos. Rías lo miró con compasión, comprendiendo lo que sentía. Goku sabía que ahora sus pensamientos se dirigían a algo más grande, a algo más peligroso. Cell también sabía de las esferas del dragón, no solo de la Tierra. Si había destruido la Tierra, probablemente también estaba tras ellas. Si Cell busca las esferas, eso significa que él puede asegurarse de que no pueda hacer nada. Goku murmuró, reflexionando en voz alta. No solo ha destruido la Tierra, sino que probablemente esté buscando una manera de asegurarse de que no haya forma de revertirlo. Goku cerró los ojos por un momento, el peso de las decisiones abrumando su mente. ¿Qué haría ahora? Sabía que el tiempo estaba en su contra y que Cell no descansaría hasta tener todo bajo su control. Aún así, algo dentro de él le decía que debía encontrar una forma de luchar, aunque el futuro se viera tan incierto.
Rías, observando la determinación en los ojos de Goku, se acercó y le puso la mano sobre el hombro. Lo que sea que decidas hacer, estaré aquí para ti. Dijo con voz suave, pero firme. No estás solo, Goku. No importa lo que pase, siempre habrá alguien que te apoye. Goku la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió ligeramente. Aunque el futuro era incierto, había algo que había cambiado en su interior. Ahora tenía un propósito más allá de la lucha. Gracias, Rías. Dijo con sinceridad. Gracias por darme fuerza. Con un último suspiro, Goku volvió su mirada hacia el horizonte, determinado a enfrentar lo que viniera. Cell no sería el fin. Había más por hacer, y aunque la batalla fuera difícil, él no se rendiría. El destino aún tenía muchos desafíos reservados, pero ahora tenía algo que proteger. Algo que valía la pena luchar por. Rías, sin poder evitarlo, corrió hacia Goku y lo abrazó con fuerza. Fue un gesto espontáneo, cargado de emoción, como si al hacerlo estuviera tratando de transmitirle todo lo que sentía, todo lo que no había podido decir en palabras. Goku, aunque sorprendido por la acción, aceptó el abrazo. Sentía el calor de su cuerpo y el peso de sus palabras calando en su pecho. Rías no cambiaría lo que sentía por él. Y eso, de alguna manera, lo hacía sentir más ligero, menos cargado con la culpa y el dolor de lo que había perdido. Gracias, Rías. Susurró Goku, sus palabras cargadas de gratitud y también de una rara paz que sentía al ser abrazado de esa manera. Sabía que nunca podría devolver todo lo que ella le ofrecía, pero también comprendía que este era un tipo de amor que no podía rechazar. Rías lo miró con una determinación serena, como si en ese momento hubiera llegado a una comprensión completa de lo que significaba estar con él, sin importar lo difícil que pudiera ser el futuro. Lo que sea que pase, Goku, no cambiaré lo que siento. Dijo con firmeza, las lágrimas de antes ya casi desaparecidas, reemplazadas por una calma resolutiva. Yo estaré aquí, siempre que lo necesites. Goku asintió, tocado por sus palabras. Pero dentro de su mente, otra realidad comenzaba a formarse. Había más que debía enfrentar, más que discutir. Sabía que Akeno y Reinaren necesitaban hablar con él. Había cosas que no podía dejar de lado, cuestiones que debía aclarar con ellas, especialmente con Akeno. Necesito hablar con Akeno y Reinaren, Rías. Hay algunas cosas que debo aclarar. Su tono era suave, pero decidido. Sabía que esas conversaciones serían complicadas, pero no podía evitarlo. Necesitaba dar respuestas, tanto a ellas como a sí mismo. Rías lo miró y, aunque sintió un ligero nudo en el estómago por la necesidad de Goku de enfrentarse a esas otras emociones, asintió sin dudar. Entiendo, Goku. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí esperando. Dijo suavemente, dejando espacio para que él pudiera hacer lo que tenía que hacer. Goku respiró hondo, agradecido por la comprensión de Rías. Sabía que se estaba acercando a momentos difíciles, pero también sabía que era parte del proceso de sanar y de seguir adelante. No podía evadirlo, y aunque estaba dividido, lo que más deseaba ahora era que todo se aclarara. Se apartó ligeramente de Rías y comenzó a caminar hacia donde sabía que Akeno y Reinaren lo esperaban. Sabía que este era otro enfrentamiento que debía enfrentar, pero lo haría de manera honesta. Con pasos firmes, se preparó para lo que vendría. Goku se encontraba frente a Akeno y Reinaren, ambos con miradas expectantes, como si ya supieran que algo importante estaba por decirles. Después de un momento de reflexión, Goku comenzó a hablar, sus palabras más calmadas esta vez, sabiendo que, aunque la situación era compleja, ya no podía esconder lo que sentía o lo que había perdido. Chicas, comenzó, su voz suave pero firme. Lo que les voy a contar no es fácil, pero necesito ser honesto con ustedes. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Soy de otro mundo. Un mundo donde tengo una familia, amigos, todo lo que alguna vez amé. Pero todo eso, lo he perdido. Ambas lo miraron con atención, sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión, pero también la aceptación de lo que Goku estaba compartiendo con ellas. Cell, ese ser que viste antes, no es alguien que pueda ser derrotado tan fácilmente. Yo debería haberlo detenido antes, pero no pude. Perdí todo de mi mundo, y eso me sigue pesando. Siguió con un suspiro, mirando a ambas chicas, buscando en sus ojos una reacción, una señal de que lo entendían. Akeno fue la primera en hablar, su expresión era tranquila, pero su voz tenía una ligera tristeza. Goku, su tono suave. Sabemos que esto no ha sido fácil para ti.
y aunque esto nos afecta, entendemos lo que has vivido. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Sabemos que tus sentimientos no son simples, y no tenemos derecho a pedirte nada. Si te alejas, lo entendemos. Pero también debemos decirte que estamos dispuestas a estar a tu lado, sin importar lo que pase. Reinaré permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que Goku había dicho, pero al final, también asintió. Aunque sentía una punzada en el corazón, comprendía las circunstancias. Yo también entiendo. Dijo Reinaré con suavidad. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Estamos contigo, Goku. No importa lo que decidas, siempre estaremos aquí para ti. Goku los miró a ambas, agradecido por su comprensión, pero también sintió un peso adicional en su pecho, como si no pudiera darles lo que esperaban de él. Akeno, sin embargo, no podía resistirse a la oportunidad de intentar aliviar la tensión de la situación, aunque su tono juguetón era un tanto fuera de lugar dado el contexto. Bueno, dijo Akeno con una sonrisa traviesa, notando que la situación se volvía un poco más pesada. Si las demás se alejan de ti, quizás, será mejor para mí, ¿verdad? Así al menos podría tener una oportunidad para estar contigo sin tanta competencia. Goku no pudo evitar reírse suavemente ante la broma, sintiendo que por un momento, el peso de la conversación se aligeraba. Akeno siempre sabía cómo hacer que las cosas se sintieran un poco más livianas. No es cuestión de competencia, Akeno. Goku respondió, con una sonrisa amable, aunque aún algo grave en su mirada. Es solo que, no puedo prometer nada. Todo está muy confuso para mí ahora mismo. Pero sé que, no puedo huir de mis sentimientos. Rías, que había estado escuchando todo desde la puerta, asomó la cabeza, sonriendo suavemente al ver cómo Goku comenzaba a relajarse un poco con ellas. Se sentía feliz de que Goku estuviera siendo sincero y, a su manera, se preocupaba por él. ¿Ya terminaste de contarles tu dramática historia, Goku? Dijo Rías, entrando con una sonrisa juguetona, como si la carga emocional se hubiera reducido un poco. Goku, sonriendo por la ligera broma, asintió. Sabía que, aunque el camino hacia adelante no sería fácil, al menos no estaba solo. Las personas a su alrededor lo aceptaban, y eso era algo que no podía pasar por alto. Sí, ya está. Dijo Goku, con una sonrisa tranquila, pero aún llena de la determinación que siempre lo había caracterizado. Gracias por entender, todas. Ahora, más que nunca, sé lo que debo hacer. El ambiente se aligeró, y aunque las dudas aún rondaban en la mente de todos, sabían que el futuro era incierto. Lo único seguro era que, pase lo que pase, Goku no estaría solo. Las chicas estaban dispuestas a estar con él en lo que fuera necesario, y eso, para él, era más que suficiente para seguir adelante con su lucha. La noche cayó en el hogar donde Goku y sus nuevos amigos se encontraban. La tranquilidad del lugar parecía contrastar con la tormenta interna que Goku estaba atravesando. Mientras todos se acomodaban en sus habitaciones para descansar, Goku no podía quitarse de la cabeza todo lo que había pasado. Había hablado con Rías, Akeno y Reinaré. Había compartido sus sentimientos, y, a pesar de la confusión que aún lo invadía, había comenzado a sentir que algo en él comenzaba a sanar. Pero al final del día, una nueva preocupación lo acosaba. Al llegar a su habitación, se detuvo en la puerta, mirando el interior en completo silencio. Algo no estaba bien. Era como si el peso de lo ocurrido lo hubiera alcanzado justo en ese momento. Un escalofrío recorrió su espalda, al ver a todas las chicas ya allí, dormidas en sus camas o acurrucadas en las sábanas, como si lo estuvieran esperando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había acabado en este punto, rodeado de personas que lo querían? La escena ante sus ojos era surrealista, y aunque su cuerpo lo instaba a descansar, su mente no dejaba de darle vueltas a las mismas preguntas. Miró a Rías, quien descansaba tranquilamente, su rostro suave y sereno, mientras Akeno estaba abrazando una almohada, con una ligera sonrisa en su rostro, y Reinaré, quien parecía más tranquila de lo habitual, descansaba en una esquina de la habitación, aunque aún se notaba que su corazón estaba algo agitado. Goku se quedó inmóvil en la puerta, sin saber qué hacer, sintiéndose atrapado entre la confusión de lo que había perdido y la nueva vida que comenzaba a forjar aquí, en este extraño pero cálido lugar. Un suspiro escapó de sus labios, mientras se adentraba lentamente en la habitación, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Se sentó en la silla cerca de la ventana, observando las estrellas en el cielo, sus pensamientos en completo caos.
Pensaba en Gohan, en Bulma, en su familia, en todo lo que había dejado atrás. Sentía que, por primera vez, su vida ya no era tan simple. A pesar de la devastación, había algo que lo mantenía aquí, algo que lo unía a estas personas. ¿Pero era suficiente? ¿Qué podía ofrecerles? ¿Era justo para ellas, si sus sentimientos por él eran solo un escape del dolor de lo perdido? De repente, escuchó un pequeño ruido proveniente de la cama de Rías. ¿Qué estaba pasando? Se levantó rápidamente de la silla, pero se detuvo cuando vio que Rías se estaba despertando lentamente. Ella lo miró, con una expresión tranquila pero decidida. ¿No puedes dormir?, preguntó Rías con voz suave, mientras se acomodaba un poco en su cama, sin apartar los ojos de él. Goku, algo sorprendido por la pregunta, no sabía si decirle la verdad. Pero no podía mentirle, no ahora. No, no puedo. Respondió, sintiendo la vulnerabilidad de la situación. Es todo tan extraño. Todo esto. No sé qué pensar ni qué hacer. Rías se sentó en la cama y, con una sonrisa tranquila, hizo un gesto para que se acercara. Es normal sentirse así después de todo lo que has vivido, Goku, dijo con voz suave y reconfortante. Lo que necesitas ahora es tiempo, y nosotros estamos aquí para ti, sin importar lo que pase. Goku la miró por un momento, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero rápidamente se desvaneció. Es complicado, murmuró, más para sí mismo que para Rías. Por un lado, quiero seguir adelante, quiero encontrar una forma de luchar, de regresar y arreglar lo que pasó, pero, por otro, no sé si merezco algo tan bueno. Rías lo miró fijamente, comprendiendo más de lo que Goku estaba dispuesto a decir. Se levantó de la cama y se acercó a él, tocando su hombro con delicadeza. No tienes que cargar con todo esto solo, Goku, dijo, su voz firme, pero llena de compasión. Podemos caminar juntos en esto. Y si alguna vez dudas, siempre estaremos aquí para recordarte que no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Goku cerró los ojos por un momento, sintiendo una extraña calidez en su pecho. Sabía que ella tenía razón, ambos miraron al cielo despejado mirando las estrellas, en especial dos que brillaban más de lo normal. Definitivamente Goku había encontrado algo que proteger, mientras Rías lo miraba embobada con una sonrisa. Ambos sabían que esto indicaba el inicio de una nueva etapa en la vida de todos. Fin de la temporada.